Bueno, entonces, como ya lo mencioné, hemos estado viendo el pacto de obras con el pastor Javier. Todavía faltan unos cuantos puntos, pero rápido, a manera de repaso, no voy a repasar como tal todo lo que se ha visto, simplemente preguntándoles a ustedes. Cuando empezamos a ver el pacto de obras, vimos la condición, hemos visto la condición del hombre de diferentes maneras, ¿verdad? O diferentes etapas. Entonces, ¿cuál fue la primera etapa o la primera condición del hombre que hemos visto aquí, ya hablando más específicamente del pacto de obras? La condición del hombre, ¿qué? ¿Recuerdan? En su estado, había un término específico, sí, por ahí va. ¿En su estado qué? La condición del hombre en su estado de inocencia. De inocencia o natural, se usó ese término, ¿verdad? La condición del estado. ¿Y cuál era lo principal? Como dije, no vamos a hacer un repaso porque nos tomaría tiempo y le restaremos tiempo a lo que se va a ver hoy. Pero ¿qué es lo principal que ustedes pueden decir que fue de ese estado que nos llevamos? ¿O qué ustedes pueden decir que es lo principal de ese estado? Del estado del hombre, del estado natural o de inocencia. Tenía comunión con Dios, exacto, ajá. Y era una relación ¿qué? Eso es algo muy importante de entender. Con lo que dijo nuestra hermana Alma. ¿Era una relación de qué? De pacto. De pacto, pero bueno, todavía no entraba el pacto ahí, pero era una relación creador-criatura, ¿verdad? Entonces lo principal que nos llevamos de ese punto, de la condición del hombre en su estado natural, era que era una condición entre el creador y criatura. Y en esa relación, el hombre debía obediencia al creador, ¿verdad? Eso es lo principal que nos podemos llevar de esa condición. La segunda condición, y que es la que estamos viendo y que vamos a seguir viendo y terminar con esta el día de hoy, si así podemos. ¿Cuál es? Y usamos un término, la condición pactual del hombre, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo ese desarrollo, cuando Dios le da el pacto, dónde se desarrolló en el Edén, qué significaba el árbol de la vida, qué significaba el Edén, que era como una forma del santuario de Dios, qué es lo que estamos desarrollando en estos estudios que hemos estado viendo, ¿verdad? La condición pactual del hombre. Y si Dios lo quiere, en el próximo domingo que toque hablar de los pactos, vamos a ver acerca de la condición maldita del hombre después de la caída, la condición maldita del hombre, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Esto fue lo que ustedes vieron con el pastor la clase pasada, solo para que ustedes lo lean así muy rápidamente y se puedan recordar lo que se vio, y entonces podemos entrar directamente al tema, ¿verdad? Dios le prometió vida eterna a Adán y desarrolló el pastor estos puntos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y seguimos con la condición pactual del hombre, y otro punto dentro de esta condición, es que Dios amenazó a Adán con sanciones. Entonces, punto 1. Dios claramente amenazó a Adán con la muerte si él desobedecía la ley del pacto, ¿verdad? Dios claramente, eso ya lo vimos. Ciertamente que el día que del árbol comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Bueno, y nuestra confesión, hermanos, nuestra confesión, la Segunda Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 19, que habla acerca de la ley de Dios, en el punto 1, nos dice lo siguiente, se los voy a leer. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción. Y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Ahora, respecto a este punto, el primero, y lo vamos a empezar a desarrollar, las sanciones formalizan los compromisos pactuales. Eso fue algo que ya se vio con el pastor, ¿verdad? Dios claramente amenazó a Adán con la muerte si él desobedecía la ley del pacto.
que eso también ya lo vimos. Si Adán viola los compromisos del pacto, ciertamente moriría, y esto lo encontramos en Génesis 2:17, lo que comentamos. Dice así, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No había concesión alguna de misericordia, es decir, no estaba diciendo Dios, te voy a dar 2 oportunidades más, o nada más puedes comer ciertos tiempos, nada, ¿verdad? Era muy claro la ley. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No había ninguna aceptación por un cumplimiento parcial, también, ¿verdad? Es que nada más le dio una mordida. No, simplemente era que el día que hiciera eso, iba a morir. No había admisión para el error, tampoco. Si Adán quebraba la regla de Dios, seguro moriría. Eso era algo seguro para él. Su cometido de llevar la creación a la consumación terminaría en ruina, puesto que algo ya le había dicho Dios, que hizo juzgar a la tierra y tal, ¿verdad? Pero si él violaba esa ley, ahí era donde iba a terminar eso. Iba a terminar en muerte, ya lo sabemos. La simiente que se suponía que trajera a la gloria caería con él. Es decir, y aquí quiero aclarar que cuando hablo de la simiente es de su descendencia. No hagamos referencia a la simiente refiriéndonos a Cristo, ¿verdad? Porque más adelante habla acerca de la simiente cuando se le da la promesa. Dice la simiente, ahí se refiere a Cristo. Pero en esto que les estoy diciendo hablamos de la simiente en su posteridad o su descendencia. Se suponía que trajera a la gloria que caería con él. Como va el rey, así va el reino. Es decir, que cuando cae un rey, ¿verdad? O en este caso podríamos hablar en términos más actuales, cuando una nación cae con el presidente, no solamente cae el presidente, cae la nación con él también, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos que Dios claramente amenaza a Adán, ¿verdad? En que si él come de ese árbol, ciertamente moriría, nosotros debemos tener en cuenta que Dios creó a Adán, ¿qué? Bueno, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios creó a Adán bueno. Ahora, ¿qué significa que Dios creó a Adán bueno? Sin pecado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Muy bien, capacitado para obedecer, que era bueno, que él podía, que Dios capacitó a Adán, ¿verdad? Que lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, él podía ser capacitado para hacer lo bueno. Ahora la pregunta, si nos vamos más a profundidad, ¿cómo Adán podía hacer lo bueno? Sabemos que ya tiene la capacidad, ¿verdad? Pero, ahora, ¿cómo, en otras palabras, cómo Adán sabía que era lo bueno? No había pecado en él, sí, pero algo más específico. ¿Perdón? Bueno, antes de esto, antes de la ley positiva, nosotros podemos deducir algo. Antes, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? Lo capacitó, como lo dijo el hermano Fanor, para poder hacer lo bueno y sin pecado, ¿verdad? Entonces, decimos que la condición de Adán, él podía, no era perfecto, en un sentido en que él no podía pecar, sí podía pecar, tenía esa posibilidad de pecar, pero él era bueno y no había pecado en él todavía. Pero antes de que se le diera esa ley positiva, que es el pacto precisamente, ¿cómo Adán sabía que era lo bueno? ¿Y qué es esa ley natural? Por ahí vas. Y esto es algo muy importante de entender. Ya está capacitado, ¿verdad? Yo estoy capacitado para bajar las escaleras, pero si no sé bajar las escaleras me voy a caer aunque pueda, ¿verdad? Tengo que saber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Adán sabía qué era lo bueno? Dios le había dicho. No. Bueno, les voy a decir. Recuerden que cuando Dios creó al hombre y lo creó bueno, ¿qué había en su corazón o qué había dentro de Adán? La ley moral estaba en él. La ley moral estaba en él. Él fue creado con esa ley moral en él, para saber qué era lo bueno. Estaba capacitado y sabía qué era lo bueno. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces él tenía la ley moral en él. Ahora, que nosotros en las Escrituras vemos, y cuando se desarrollan las Escrituras, cuando veamos el pacto mosaico, vemos cómo la ley moral se expresa, ¿verdad?, en los 10 mandamientos. Pero eso no quiere decir que hasta allá el hombre sabía que era lo bueno, ¿verdad que no? Un ejemplo claro es en Abraham, ¿verdad? En Abraham, ¿Abraham fue antes de la ley o después de la ley?
antes, ¿verdad? Y él se le consideró un hombre bueno en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, la ley moral en el hombre ya venía con eso. Dios creó al hombre con la ley moral en él, ¿verdad? Esto es importante entenderlo. Y bueno, para verlo en las escrituras, no traigo los versículos, usualmente los traigo aquí, no los traigo. Si quieren seguirme, y si no, yo también lo voy a leer. Romanos 2, ¿verdad? Romanos 2, del 12 al 16, vamos a leer acerca de esto, de la ley moral que había en el hombre. Les doy unos segundos para que lo busquen, los que vayan a querer leerlo en sus Biblias. Romanos 2, 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Que los que no están de la ley que habla, los que no tienen la ley que habla, está refiriéndose aquí Pablo a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero son ley para ellos mismos porque por naturaleza hacen lo de la ley moral dentro del hombre, ¿verdad? La ley moral dentro del hombre. Mostrándonos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, entonces entendemos por las escrituras que el hombre fue creado con esa ley moral, y refiriéndonos a Adán, ¿verdad? Tenía la capacidad y también tenía ese conocimiento, la ley en él. Recordemos que Adán, como ya lo mencionamos, fue creado bueno. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La ley natural de Dios estaba en el corazón de Adán, es la ley moral que les había dicho. Y Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando nosotros estudiamos y entonces preguntamos, a imagen de Dios, ¿verdad? Fue creado el hombre. ¿A qué se refiere eso? Que Dios tiene brazos y ojos como nosotros. Creo que eso ya está claro aquí en esta iglesia. Los pastores nos los han enseñado muchas veces. Y Efesios es un buen versículo para entender que cuando nos vestimos del nuevo hombre, el hombre regenerado, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De esa manera es como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En justicia y en santidad de la verdad. Así es como nosotros entendemos. Y bueno, en Romanos 2:14 ya lo leímos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entendemos que la ley estaba dentro de los hombres. Y Adán no fue engañado, ¿verdad? ¿A quién se le engañó? Satanás, ¿a quién engañó? A la mujer, ¿verdad? Y cuando la mujer le dio de comer a Adán, ¿él fue engañado por la mujer? No. Él deliberadamente pecó, ¿verdad? Él, sabiendo lo que nosotros ahorita dijimos, que él tenía la ley dentro de él, la ley moral, tenía la capacidad de obedecerla y estaba sin pecado, él deliberadamente pecó, ¿verdad? Claro, refiriéndonos a eso precisamente porque tenía la capacidad, tenía el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y aparte Dios ya había presentado eso, entonces él deliberadamente pecó. No fue engañado y no fue, no me di cuenta, ¿verdad? Sino que él quiso hacerlo de esa manera. Y entonces por eso vino la consecuencia. Muy bien. Entonces eso respecto al punto número 1. Punto número 2. El árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo sacramental de la amenaza del pacto. Y así como el árbol de la vida era un símbolo de la promesa del pacto, y esto ¿cómo lo sabemos? Bueno, podemos hacer referencia a Apocalipsis 2:7, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo sacramental de la amenaza del pacto,
O sea, era algo visible que Dios le había dicho que no comiera de ahí, porque entonces cuando pasara eso iba a haber una consecuencia, ¿verdad? Sirvió de constante recordatorio a Adán de la necesidad de su obediencia y el precio de su infidelidad o de su pecado. Adán tenía que persistir en la obediencia o sufriría las consecuencias de su rebelión. Y esto creo que ya lo entendemos muy bien con todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Nehemiah Cox hace un comentario respecto a lo que estamos viendo. Y recuerden, Nehemiah Cox fue uno de los editores de la Confesión de Londres, ¿verdad? Y él tiene un libro, si ustedes lo gustan buscar, tiene un libro muy bueno acerca precisamente de los pactos. Y él dice esto: el comer de este fruto no era algo malo en sí mismo. Es decir, Nehemiah Cox hace referencia a que si Dios no hubiera dado esa ley positiva de la que estamos hablando, ¿verdad? No en sí mismo comer del árbol no iba a ser malo, sino que fue hecho así por la prohibición divina, por esa ley positiva, por ese pacto que Dios hizo con Adán, ¿verdad? Por lo tanto, era necesario que la voluntad de Dios al respecto se expresara y declarara explícitamente al hombre. De otra manera, a la luz de la naturaleza, no se le habría ordenado que se abstuviera del fruto de este árbol, como de cualquier otro en el jardín. De hecho, no habría estado bajo ningún vínculo de obligación con él. Pero una vez dado el mandato, esta ley positiva tenía sus fundamentos en la ley de la naturaleza, la ley natural. Y en este repaso que ahorita les di, ¿verdad? O que mencionamos, ¿cuál era la primera condición del hombre? La condición natural del hombre, y era una relación creador-criatura. Entonces, para que ustedes unan esa relación de la condición natural del hombre con la condición pactual del hombre, esa es la relación que ustedes pueden encontrar ahí. En otras palabras, porque Adán le debía obediencia a Dios por ser creador-criatura, y le debía obediencia sin ninguna recompensa, eso estaba ya ahí. Pero cuando se le impone una ley positiva, la ley del pacto, ¿verdad? Entonces esa ley hace referencia a la natural, a la condición natural del hombre, que tenía que obedecerla, puesto que él era una criatura y no el creador. ¿Se entiende ya más? Y se une en eso, ¿verdad? Entonces esa relación creador-criatura, porque es un dictado infalible que es lo más justo y razonable que el hombre obedezca a Dios y que la voluntad de la criatura esté siempre sujeta a la voluntad del creador, ¿verdad? Por lo tanto, el corazón de un hombre recto no podía sino naturalmente cerrarse y someterse a la voluntad de Dios por cualquier medio que se le diera a conocer. No puede haber transgresión de un precepto positivo sin la violación de esa ley eterna que está escrita en su corazón, la ley moral. Él era bueno y en su relación natural, creador-criatura, debía someterse a Dios en obediencia. Ok. Hasta aquí. Si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿Sí? Sí, hermano Daniel. Desde el inicio se presenta al hombre no como autónomo. Que ese es un argumento hoy en día, la autonomía del ser humano, la autonomía de las naciones. Nos gobernamos a nosotros mismos, somos autónomos, libres, independientes, y en el principio no es así. No. El que es autónomo es Dios, y el hombre no es autónomo. El hombre, por ponerlo en otros términos, es un virrey que está representando a su rey, a su creador. No tiene una autonomía al 100%, aunque sí lo presentamos como que tenía un libre albedrío hasta cierto punto, pero no 100% autónomo. Quería hacer ese comentario. Exacto, y cuando vimos acerca específicamente del libre albedrío ya hace meses atrás, mencionamos que si nos referimos al libre albedrío con la capacidad de obedecer, así sí fue creado, ¿verdad? Si nos referimos al libre albedrío, pero libre albedrío como autonomía del hombre a hacer lo que él quiera, no, ¿verdad? Esa era la diferencia que hacíamos cuando vimos el libre albedrío. ¿Alguien más? El hermano, sí, Wilson. Gracias. De lo que estabas diciendo, sí. La ley moral podemos decirla entonces que está actualmente todavía activa en nuestras vidas. Sí. Desde el principio hasta que Cristo venga. Sí.
Sí, claro. el entendimiento que podemos ver. Recuerden que cuando, y eso lo vamos a ver más específicamente cuando veamos, no sé a quién le toca, si al pastor o a mí, pero cuando veamos el pacto mosaico, y eso ya se mencionó también antes. Recuerden que la ley es la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, ¿verdad? Entonces, esas tres leyes es cuando Moisés da esa ley, se le da a Moisés, se efectúa en los hijos de Israel, ¿verdad? Como pueblo, pero cuando nosotros no estamos bajo esas leyes, ni la ceremonial ni la civil, porque esas ya quedaron cumplidas, pero la ley moral sigue estando presente y vigente, lo que usted dijo, ¿verdad? De hecho, denme un segundo, de hecho, al principio que empezamos a ver todo esto, creo que es el hecho de que ahí en medio donde está la línea vertical, ¿verdad? Y vean que dice moral arriba, es porque precisamente cuando nosotros en el tiempo de la ley, ¿verdad? Cuando nosotros en el tiempo de la ley, acá de este lado, esta es una línea, a ver si se ve, esta es una línea divisoria, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok. Esta es una línea divisoria, ¿verdad? Entonces esto es en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Evangelio. Entonces el hecho de que esto esté aquí es porque precisamente está también presente aquí, como que está presente acá. La ceremonial y la civil quedan de este lado porque esas no pasan de este lado, ¿verdad? Y eso debemos de tenerlo claro. Porque entonces nosotros decimos que no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo esta ley. Eso no quiere decir que no estemos bajo la ley moral que Dios puso dentro del hombre desde el principio de la creación, ¿verdad? Muy bien. Sí, nada más para que, abundando un poquito en lo que están diciendo de la ley escrita en el corazón, es por eso que todo hombre no tiene justificación delante de Dios. La Biblia a veces habla de la ley escrita en el corazón, pero también habla de la conciencia, acusándolos o condenándolos. Entonces, pero también tenemos que tener claro esto, que el hombre ya se va transmitiendo de generación en generación, dependiendo de la familia que él haya tenido, muchas veces tiene mucho que ver, o el ambiente, que es lo que vamos a ver mucho parecido hoy, en el que se desarrolla, se va contaminando de modo que la conciencia se va cauterizando. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:2. Dice, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, está hablándoles a los maestros falsos, que prohibirán casarse y abstenerse de tremendo. O sea, quiere decir que ya se adormecieron, dejaron de obedecer a Dios y ponen leyes inventadas por hombres. Entonces eso es cauterizar. Dejas de creer lo que Dios dice que es malo, ¿verdad? Y eso, entonces ahorita yo me acuerdo que acabo de enfrentar así, de decirle claro a mi hija, por ejemplo, algo. Le digo, mira, ustedes meten, el gobierno, hablando de la ley, le meten en la cárcel a un hombre porque roba un banco o porque mata a un hombre, ¿verdad? Dice, sí. Le digo, pero ¿por qué él no tiene derecho de decir, es que hay un asesino dentro de mí y quiero desarrollar al asesino? Porque ese es un pecado horrible de matar. Bueno, lo que hace un homosexual es la misma cosa. Dice, hay una mujer dentro de mí y yo me quiero convertir en mujer. Y a ustedes le dieron un título, lo premian. O sea, ¿cómo? Eso es cauterizar la conciencia. Cauterizada, pero no total. ¿Por qué? Porque sí castigan el asesinato y castigan el robo, ¿verdad? Porque les toca personalmente. Exacto, eso es lo que yo iba a decir. Entonces, lo que quiero decir, pero ahí está, aunque hay hombres que la cauterizan, pero el hombre natural, ahora, en el caso de Adán, la tenía intacta. Él no la tenía dañada, porque todavía no había caído el hombre en pecado. Claro. Pero el hombre la tiene y por esa razón se va a quedar sin excusa. Y eso es parte de lo que nos debe de quedar claro. Ahí está, son rasgos distintivos que quedan del hombre original, pero dañados completamente por el pecado y la cultura que nos permea. Exactamente. Y eso es importante, lo que mencionó el pastor cuando lo estaba escuchando, iba a hacer referencia de eso. Los hombres... pregunta, ¿la ley moral aplica solamente para los cristianos? ¿Solamente para nosotros? No. Para todos. Lo acaba de decir el pastor. Todo hombre va a quedar sin excusa delante de Dios, ¿verdad? Por haber violado la ley de Dios. Ahora, los incrédulos o los no creyentes, ellos
hacen, ¿verdad? Roban, son infieles, matan, todo, cualquier pecado que ustedes que podamos pensar, ¿verdad? Y entonces ellos se gozan en ese pecado, ¿verdad? Entonces, pero no es hasta que no les toca a ellos cuando lo ven mal. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo entonces es que ven ellos mal el que les pase a ellos y no hacerlo? Porque dentro de ellos sigue estando la ley moral, dentro de sus corazones. Que la niegan con sus hechos, ¿verdad? Y que pecan en contra de Dios es una cosa, pero ellos siguen teniendo la ley moral dentro de sus corazones. Y eso es lo que los va a acusar el día del juicio. Y no van a tener excusa. ¿Sí? Otro aspecto de la imagen y semejanza de Dios es que a consecuencia de la caída, esa imagen y semejanza en la posteridad de Adán quedó distorsionada sumamente. Sí, claro. Y por ejemplo, con respecto a la conciencia, se dice secularmente que le remuerde la conciencia, o sea, tu conciencia te acusa. Pero hay personas que su conciencia ya no les remuerde. ¿Por qué? Porque la palabra que dice el pastor Ricardo tiene cauterizada la conciencia. Yo diría, tiene una conciencia mueca, ya no les remuerde a su ser. Y a lo bueno le llaman malo. Uh-huh. Y a lo que es malo le llaman bueno. Uh-huh. Y es muy interesante ver que ellos practican constantemente la diferencia entre nosotros. Nosotros pecamos, claro, ¿verdad? Pero entre nosotros hay un arrepentimiento verdadero y buscando la santidad que Dios nos santifique para dejar de pecar cada día más y más en nuestra santificación progresiva. Pero la diferencia de un creyente y de un no creyente es que ellos se gozan en ese pecado. Ellos lo siguen haciendo. Está cauterizada, como le dijo el hermano. Ahora, les remuerde la conciencia muchas veces porque los cachan, ya sea robando, al adulterio, matando. Entonces ahí se sienten mal. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes han visto en las noticias, cuando agarran a alguien y se pone a llorar, ¿no? Por favor, porque ya los cacharon. Pero mientras estaban cometiendo el delito, el pecado, no pasaba eso en ellos. Entonces es un remordimiento más, no porque saben que hicieron mal, pero más por las consecuencias que van a venir por su pecado, ¿verdad? Más por las consecuencias, más que otra cosa de sentirse mal, de haber causado un daño o algo más. ¿Okay? Muchos ladrones de bancos, después de haber tenido éxito, entre comillas, en el robo, son encontrados en la fiesta, celebrando lo que hicieron. Uh-huh. Mientras que los santos nos duele lo que hemos hecho y lo que hacemos con respecto al pecado. Es la gran diferencia. Así es. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Sí, adelante. También es bueno aclarar también o hablar acerca de que también se gozan en el pecado, pero también se gozan cuando ven a los demás pecar. Claro, sí, cómplices del pecado. Así es. Bueno, vamos a continuar. Dios probó la obediencia de Adán. El punto número 1 es en tiempo y forma de la prueba. Y ahorita vamos a ver de qué se trata acerca de que Dios probó a Adán. El pacto de obras no era una demanda interminable e ilimitada para la obediencia en el huerto. Es decir, cuando se le dio la ordenanza o la ley a Adán de no comer, ¿verdad? Eso ustedes podrían creer que era interminable, o sea, que seguiría así. No, sino que era una prueba comprobatoria. Y ahorita lo vamos a explicar un poco más. Esto tenía una meta escatológica y bueno, viéndolo en un plan más grande de redención ya entendemos por qué era algo escatológico, ¿verdad? Apuntando al segundo Adán, ¿verdad? Por esta razón, la obediencia de Adán tenía que ser probada de una manera definible y tomó la forma de una prueba comprobatoria. Comprobatoria es que si comía, pecaba, si no comía, pues no pecaba, ¿verdad? El mandato del pacto de obras que haría sonar las alarmas era la ley positiva con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. A Adán se le encargó llenar la tierra y llevarla a su consumación, pero que eso ocurriera dependía del microcosmo del Edén. Y entonces aquí solamente como haciendo referencia al Edén, que fue el escenario de todo lo que estaba pasando, de todo lo que hemos visto del pacto de obras, ¿verdad? Pero eso dependía de este mandamiento en particular. Como se argumentó anteriormente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y esto lo dijo hace unas clases atrás el pastor, que
cuando nosotros leemos esto y dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no se refiere a los pecados personales, sino que está haciendo referencia a que todos pecamos en Adán y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando ustedes lean ese versículo, pueden tener un mejor entendimiento de lo que se está diciendo ahí, ¿verdad? Porque ya no está hablando de los pecados particulares. Bueno, sí, sino lo que fue la consecuencia de nuestra cabeza federal, que fue Adán y que fue imputada a nosotros, ¿verdad? Y Romanos 5, 17 y 18, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y entonces esto también, cuando vimos el tema del decreto de Dios en la salvación, cuando vimos la caída del hombre con el hermano Jesús, que era un punto de la confesión, cuando vimos todo esto ya aclaramos este punto en el decir que si tú no quieres que Adán fuera tu cabeza federal, está completamente ligado a lo que es ahora para nosotros Cristo como nuestra cabeza federal. Entonces no podrías haber recibido esa promesa, ¿verdad? Y esa salvación que Cristo nos da. Entonces, solo como aclaración. Y esto, hermanos, señalan que si Adán hubiera obedecido, habría alcanzado la gloria de Dios y constituido justos a los muchos. Un comentario traigo aquí que alguien dijo: bajo el pacto de Dios con la humanidad en Adán, la consecución del reino escatológico y el reposo era gobernada por un principio de obras, que es precisamente el pacto que estamos viendo. Adán, el representante de la humanidad, se le encargó cumplir con la misión de comprobación. Tenía que ejecutar el único acto meritorio de justicia. ¿Qué era ese único acto de meritorio de justicia? Pregunta para ustedes, para ver si estamos entendiendo. Obedecer. El que en esa forma de obedecer era el no comer, ¿verdad? Muy bien. Este acto debía tener un carácter de una victoria como en combate. Un encuentro con Satanás era un aspecto crítico de la crisis comprobatoria para cada uno de los dos Adanes. Y entonces vayamos recordando que tanto Adán y Eva estuvieron en esa prueba comprobatoria de la que se está hablando ahorita, ¿verdad? Estuvieron ellos dos, pero también el segundo Adán, Cristo. También fue tentado, ¿verdad? Pero él sí triunfó. Él sí triunfó, ¿verdad? Entonces, entrar en un combate judicial contra este enemigo de Dios, Satanás, y vencerle en el nombre de Dios era la misión pactual que tenía que ser ejecutada por el siervo del Señor, como su solo acto de justicia, refiriéndonos a Adán, ¿verdad? Y ganar esta victoria de justicia por el único hombre, en este caso Adán, era lo que sería imputado a los muchos como su acto de justicia y como su derecho al reino consumado propuesto en el pacto. Ahora, haciendo una comparación entre Adán y Cristo, ¿verdad? Los dos fueron probados por Satanás. Uno falló, el otro ganó. Si hubiera, como lo dijo en la clase pasada el pastor, estamos hablando si hubiera un supuesto para entender de lo que se trata el pacto de obras. Si Adán hubiera cumplido, entonces a ese se le hubiera tomado por justicia el no haber comido, si hubiera, y entonces esa justicia hubiera sido imputada a nosotros, a su descendencia. Pero por el contrario, falló y entonces vino el segundo Adán, cumplió lo que el primer Adán no pudo, se le toma como un acto de justicia y esa justicia ahora es imputada a nosotros, a los creyentes, ¿verdad? Y ahora ya podemos unir esa relación entre Adán y Cristo aún más todavía. Y el segundo punto, los resultados de la prueba y las consecuencias. Como Jesús fue tentado en el desierto, así Adán fue tentado. Fue llamado a mantener el santuario de Dios puro y a sostener la palabra de Dios, sus mandamientos. Eva fue seducida por la serpiente y Adán le hizo caso a la voz de su mujer. No ejerció dominio sobre el reino pactado con él. Recuerden, la responsabilidad cae sobre Adán. ¿Por qué? Porque con él fue quien se le hizo el pacto, ¿verdad? No con Eva. Y por tanto, las sanciones del pacto se activaron en su totalidad contra él y su pecado fue imputado federalmente a toda su posteridad. Tristemente, Adán falló en este periodo de prueba y la humanidad murió en él. Entonces, ahora con todo lo que ya hemos visto de cabeza federal, ahora ustedes con todo lo que hemos visto acerca de tipología,
que nos llevamos varias clases, podemos entender que Adán era como un tipo de Cristo, pero él falló y el verdadero Adán o el segundo Adán fue el que reinó y cumplió el pacto de obras. En conclusión, tenemos que decir que Adán como Cristo fueron puestos igualmente a prueba como cabezas federales de sus representados. La diferencia es que de donde falló Adán, Cristo prevaleció, es decir, Cristo cumple el pacto de las obras por todos sus representados, por toda su iglesia, todos los creyentes. Y un punto para antes de pasar a los comentarios, un punto a resaltar es que cuando tengamos presente acerca de lo de cabeza federal, que ya lo entendemos, también tenemos que, no recuerdo si se mencionó, o si se mencionó muy poco, pero cuando Cristo y Adán fueron nuestras cabezas federales, ¿verdad? En su momento, cada uno. Pero tenemos que entender que cuando hay una cabeza federal, hay una membresía, para empezar a introducir este término, porque más adelante lo vamos a ocupar. Y cuando veamos distinciones entre nosotros, bautistas reformados, y nuestros hermanos los presbiterianos, vamos a poder entender esa diferencia en por qué ellos ven de una manera el pacto y ven que es el nuevo pacto es una sucesión del pacto abrámico y nosotros no lo vemos así. Y va a tener mucho que ver también precisamente con la membresía. Entonces, cuando hay una cabeza federal, hay una membresía debajo de él. En Adán, toda la humanidad. En Cristo, cabeza federal, la membresía, ¿quién es? La iglesia, los creyentes, ¿verdad? Muy bien. Comentarios y preguntas respecto a esto. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces sí nos va a dar tiempo de terminar. Muy bien. Y entonces aquí, hermanos, esto es ya como conclusión de todo el punto, no del pacto de obras, sino acerca de la condición pactual del hombre. Ya hasta ahorita hoy vamos a terminar la condición pactual del hombre, vimos la condición natural, próximamente vamos a ver la condición maldita del hombre o después de la caída. Dios hizo un pacto de obras con Adán. Cuando se consideran los tratos de Dios con Adán, más allá de lo que era natural para él, queda claro que Dios hizo un pacto de obras con Adán. Él fue colocado en un reino definido, nombrado cabeza federal, le fue dada una ley de obediencia, se le prometió una recompensa por su cumplimiento y se le amenazó con una maldición. Y todos estos puntos que estamos viendo aquí es lo que precisamente hace que eso fuera un pacto, ¿verdad? Y los vimos cada uno de ellos. Adán estaba en un pacto de obras que gobernaba la entrada a un cosmos consumado. Y bueno, ya sabemos la consecuencia. Y bueno, aquí solamente a manera de reflexión. Listo. De hecho, cualquier objeción a esta doctrina bíblica fundamental es un asunto serio. Y vean por qué. Socavar el papel de Adán como cabeza federal de la humanidad menoscaba al mismo corazón de la salvación. Como lo dije, si tú no quieres que Adán sea tu cabeza federal, Cristo no lo va a poder ser por ti, ¿verdad? Si negamos la posición de Adán como cabeza federal de un pacto que bien lo vindicaría o lo condenaría según sus obras, entonces eliminamos la posibilidad de que la humanidad cayera en Adán, y si ese es el caso, ¿qué entonces hubiera pasado? Es decir, un hubiera o un suponer. Si Adán no hubiera sido representante de un grupo, de toda la humanidad, y entonces, puesto que él no es el representante, nada más él hubiera caído junto con Eva, ¿verdad? Entonces la humanidad no hubiera caído. Entonces, ¿qué no hubiera habido necesidad de qué? De Cristo mismo. ¿Ven lo importante de este punto? ¿Ven lo importante de entender el pacto de obras y de la representación federal de Adán? Si no Adán no hubiera sido representante de nosotros, no hubiera habido caída, y si no, Cristo no hubiera necesidad de él. Entonces, eso no es concebible. De hecho, eliminamos el motivo de la ira de Dios hacia la humanidad también. Dios no hubiera tenido por qué estar airado con los hombres, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, todos los días, si no hubiera habido caída. Es más, eliminamos el marco bíblico dentro de la cual entendemos la categoría de la imputación. Ese es algo también muy importante, ¿verdad? Tal vital para el argumento de Pablo en lo concerniente a Adán y Cristo en Romanos 5, que ya lo leí anteriormente, ¿verdad? Y este sería un fundamento erróneo el que tuviéramos y no estaríamos fundamentados en lo que las Escrituras nos dicen. Entonces es muy importante precisamente el pacto de obras, la cabeza federal Adán.
Y otra área que requiere prudencia es interpretar este pacto en cualquier tono negativo o siniestro. Se amenaza con muerte, pero solo es fatídico porque Adán falló y la maldición fue ejecutada sobre él. No olvidemos que los pactos de Dios con el hombre están siempre diseñados para hacerle bien al hombre, aún ¿verdad? Y si hubo consecuencia y caída fue porque el hombre así lo quiso. Muy bien. Adán falló y la maldición fue ejecutada sobre él. El pacto de obras fue una bendición y un privilegio supremos, una oportunidad para que la humanidad morara en dichosa comunión con Dios por toda la eternidad. Y si nosotros recordamos y nosotros vamos a Génesis, ese era el motivo principal y el motivo inicial por lo que hizo Dios, lo que hizo con Adán en ese pacto, entrar en pacto. Y recordemos otra cosa que dijimos, los pactos es para que ¿qué? Para que Dios entre en relación, en comunión con nosotros. De esa manera se relaciona Dios con la humanidad. Si despreciamos esta verdad, despreciaremos las profundidades de la infidelidad de Adán. Él no se cayó de la cama ni golpeó su cabeza, se salió de órbita, como lo dice un autor. No simplemente pasó eso, sino que se salió de órbita, ¿verdad? Y para terminar, para darle paso a los comentarios, Renningham dice lo siguiente respecto a lo que estamos viendo. El pacto de obras de Adán fue diseñado para llevar al hombre a una creación consumada en comunión con Dios. El pacto de obras de Dios Hijo, en este caso Jesucristo, fue diseñado para rescatar al hombre de las cenizas del quebrantado pacto de obras de Adán y elevarlo a una eterna herencia invencible en una nueva creación. Para esto, como lo dice Juan 1, primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y esto nos va a dar paso precisamente a la condición maldita del hombre, que es la última condición que vamos a ver dentro del pacto de obras. ¿Comentarios, preguntas? Sí, mira, yo lo único que, nada más como agregando un poco, nosotros agarramos estos estudios de los pactos que son muy buenos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver nosotros todos estos estudios desde el marco de los atributos de Dios que conocemos también. Este estudio es una cosa muy importante, como lo mencionó el hermano Dani al principio. Va a cambiarte la forma de estudiar las Escrituras y todo eso, pero también la forma pactual. Y luego todo eso no tendría sentido si tú no tuvieras doctrina, si no tuviéramos enseñanzas claras, si no tuviéramos una analogía de nuestra fe elaborada. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas hipotéticas, solamente lo hacemos para mostrar algo, hermanos, pero la parte hipotética en un santo no debe de ocurrir. Eso ocurre en los incrédulos, tratamos de explicárselos de una forma. Hoy voy a hablar de algo hipotético, por ejemplo, al empezar. Sin embargo, lo que quiero decirles es, había una posibilidad de que Adán no pecara ninguna. A Dios no se le salió de control, nunca se le ha salido de control nada, porque conocemos a Dios. ¿Cómo es posible que el cordero que fue inmolado estaba listo para salvar antes de la fundación del mundo? Ni siquiera estaba hecho el mundo, ni la tierra, ni el hombre, y ya Dios tenía planes para salvar un grupo de personas que iban a pecar en el futuro. Entonces, el conocimiento que tenemos nosotros del bien y del mal también era necesario que ocurriera. Es un proceso que el Señor da. Por eso dice, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces hay que entender nosotros muchas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios todo lo puede, pero luego vemos teólogos decir, bueno, Dios, hay cosas que Dios no puede hacer. Yo lo he dicho, Dios no puede mentir. No puede mentir, pero sí puede. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, pero Él no puede mentir. Pues usa al diablo para que mienta. Para eso crió el diablo miente, porque Dios es la voluntad de Dios. Entonces Dios hace todo lo que quiere y vemos la soberanía de Dios en todo esto, para que no, porque el otro día que se tocó este tema hubo un poco de confusión en la situación. Y vuelvo a decirle, nosotros usamos diferentes actores. En este caso, casi todos en la Reforma estamos de acuerdo que Renningham es uno de los mejores estudios que hay en la Reforma de los pactos. Ha cambiado a muchos en su manera de pensar y le damos gloria a Dios por eso. Pero siempre vamos a estar nosotros claros con lo que Dios nos ha enseñado en las Escrituras. Sí, solamente para expandir un poquito de lo que el comentario que hizo el pastor.
Los supuestos solamente es para comprobar algo. Si ustedes saben, cuando uno entra en algún tipo de debate, entonces nosotros, esa es una herramienta, lo que está diciendo el hubiera, o si pasara esto, un supuesto, es solamente una herramienta más para comprobar algo, ¿verdad? No que lo tomamos como doctrina. Aparte, si ustedes se han dado cuenta, cada vez que nosotros decimos si hubiera o supuestamente o qué pasa si hubiera pasado esto, solamente es una muletilla, si lo podemos decir, para llevar a la comprobación de algo que estaba en las Escrituras. Entonces, por si alguien trae algo en contra de las Escrituras y decir, bueno, es que ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Bueno, entonces ese si hubiera, no hubiera podido pasar, puesto que esto, ¿verdad? Puesto que las Escrituras nos enseñan esto. Sí. Sí, hermano. Esto es lo que yo traté de pensar la semana pasada que estuvimos hablando de este mismo tema. El plan de Dios que ha sido desde antes de la fundación del mundo, hecho ese pacto, el Dios Padre, Dios Hijo, para dar la redención al ser humano. No porque Adán haya fallado, Dios tenía un plan de contingencia, claro. un plan B, no, el plan siempre ha sido plan A. Exacto. El hombre siempre iba a fallar, Dios lo sabía, como el pastor Ricardo lo acaba de mencionar. Y la Biblia nos dice a nosotros en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, y Tito capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios lo tenía planeado antes de los siglos de los siglos. O sea, esto no es algo que a nosotros nos debería sorprender, pero es maravilloso poder entender que era necesario que por amor y por gracia Dios hace un pacto con el hombre ahí en el Edén y pone como garantía el árbol de vida, como sello de garantía para las bendiciones venideras que iban a venir por medio de Cristo Jesús para vida eterna. Y nosotros deberíamos de estar agradecidos grandemente porque Dios permitió hacer todo esto para que nosotros pudiéramos ver qué tan grande es su amor por medio de Cristo Jesús. Así es, hermano. Entonces, nosotros podemos ver esto y con el comentario que hizo el hermano también, vamos a poder ir viendo cómo que a lo mejor muchos de nosotros que veníamos de una teología en el que nos enseñaron que Dios tenía un plan, aparte de saber que todo es un plan desde la eternidad pasada, ¿verdad? El pacto eterno de redención, ya lo mencionamos un poco acerca de esto. Ese, digamos que es el pacto que está sobre todos los demás pactos, ¿verdad? Y de ahí se desenlaza todo, si lo podemos decir así. Pero también podemos entender, y ahora podemos comprobar, el que antes a muchos de nosotros nos enseñaron que Dios tenía un plan específico con Israel, ¿verdad? Y como de alguna manera falló o no le salía, o Israel era muy necio, entonces tuvo que traer otro plan, el plan B, o como dijo el hermano, el plan de contingencia, y entonces ahora es el plan en Cristo, y no es así. Lo podemos entender claramente ahora, y lo vamos a ver más claramente cuando vayamos desarrollando todos los demás pactos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Siguiente clase, respecto a esto, vamos a ver la condición maldita del hombre. Okay. Gracias, Padre, te damos por estos momentos que tú nos has dado. Te damos gracias por que tú nos das más luz a tu palabra y que tu palabra trae más entendimiento a nuestras almas, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que no solamente sea un conocimiento de la cabeza, sino que también sea un conocimiento en nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender tu plan de redención, para que podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces, Señor, y todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te damos gracias y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.